Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué bueno que están por acá y quiero darles una bienvenida, hermanos, a la sesión del día de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de una pregunta que me hicieron hace rato y me pareció muy interesante la pregunta y no quise contestarla a través de un mensaje de texto y tampoco llamando por teléfono, pero quise hacer un video porque es una pregunta que se hace muy comúnmente dentro del cristianismo. Así que mientras los hermanos se empiezan a conectar, hermanos, les invito a que me acompañen allí con una palabra de oración. Vamos a orar. Señor y mi Dios, gracias, Señor, te damos por este bello día. Gracias, Señor, por la dicha que nos da, Señor, de haberte encontrado, Señor, que hace un tiempo el Espíritu Santo nos tocó y a través de ese llamado que nos hiciste, Señor, nosotros atendimos, Señor, tu amor y has entrado en nuestro corazón y por ello, Señor, ahora somos llamados tus hijos. Padre mío, gracias porque el Espíritu Santo hizo esa obra de regeneración en nuestra alma y en nuestro espíritu, Señor. Y por eso tenemos esa esperanza, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, durante el resto de nuestra jornada, para que, Señor, en todo podamos serte agradables con nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y quiero darte gracias, hermano. Tú sabes quién eres. No quiero mencionar tu nombre, que me hiciste la pregunta para que no se den cuenta los hermanos que fue el hermano Javier que me llamó y me dio esa pregunta. Y me dio mucho gusto porque pues eso me reta a mí. Si no sé la respuesta, me pongo a estudiarla. Pero quise hacer un video en general porque esa pregunta es una pregunta que se hace mucho en el cristianismo. Y es debido, hermanos, a la cuestión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios acá en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32, dice la palabra de Dios así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esto es bien interesante, bien interesante. Primero vamos a poner por partes aquí lo que el pasaje nos está diciendo. Dice que toda blasfemia y pecado será perdonado al principio en el versículo 31, pero después aclara que no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después sigue diciendo el siguiente versículo que alguna palabra contra Cristo podrá ser perdonada, pero hablar contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y después dice ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, mire qué cosas. Déjenme apagar esto acá que me están llegando notificaciones y no quiero distracción. Muy bien. Vamos también a definir la palabra blasfemia. ¿Qué quiere decir blasfemia? Y bueno, pues yo chequé hace rato en el diccionario. La palabra blasfemia dice que significa palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. También es la palabra o expresión gravemente injuriosa contra algo o a alguien. Y después dije yo, bueno, ¿qué querrá decir injurioso? Entonces busqué la palabra injuria y quiere decir agravio u ofensa, ¿verdad? Ahora, para poder entender bien este pasaje tenemos que poner todo bajo la luz del contexto. Y miren lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Cristo dijo esto? El contexto inmediato pues nos puede dar mucha luz al pasaje. ¿Por qué dijo Cristo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Y cuáles eran las circunstancias que estaban alrededor de Cristo en este momento cuando expresó lo que acabamos de leer aquí? Y pues mire bien, resulta que si vemos un poco antes en el capítulo, el Señor Jesús había un día de reposo, había entrado a una sinagoga. Él había llegado a esa sinagoga y pues como buen judío devoto, él llegó allí como el día de reposo, el día que se juntaban en la sinagoga. Y resulta que dentro de la sinagoga estaba un hombre, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu inmundo. Vamos a leer rapidito aquí en Mateo capítulo 12, versículo 9. Dice, pasando allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora,
Si vamos a ver este pasaje paralelo en el libro de Marcos, nos va a decir que este hombre tenía un espíritu inmundo. Déjame checar. No quiero estar aquí diciendo cosas que no son. Permítame un segundo, por favor, que ya me entró la duda. Ok. Miren, vamos a seguir adelante acá. Voy a checar esto más adelante en el capítulo 3 de Marcos, es el pasaje paralelo, pero creo yo, estoy casi seguro que este hombre tenía un espíritu inmundo, que el que estaba ahí en la sinagoga. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó allí y le preguntaron a Jesús ahí dentro de la sinagoga para poder acusarle. O sea, la pregunta era una pregunta capciosa. Le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los judíos más devotos, sobre todo los fariseos y los escribas, enseñaban que en el día de reposo no se podía hacer ninguna obra, ninguna. Y esto, hermanos, fue porque pues la ley decía que en el día de reposo obviamente se tenía que abstener la persona de trabajo. Pero cuando ellos estaban en el cautiverio, se habían desarrollado, hermanos míos, unas interpretaciones de esa ley y habían llegado a exagerar la ley de una manera increíble. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, que ellos tenían en un documento que se llamaba el Talmud Baba Batra, que por cierto fue que se escribió ya estando en Babilonia, y que ellos estaban restringidos de hacer muchas obras en el día de reposo. Así que la pregunta que se le hace al Señor aquí es simple y sencillamente, no porque quieren que este hombre sea sanado, sino para poder acusarle. El versículo 11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuanto más vale un hombre que tiene, que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Y aquí, hermanos míos, el Señor hace un milagro de sanidad en el día de reposo. Y esto fue bastante chocante para los fariseos y para los escribas que estaban allí. Recuerda que todo esto, la pregunta se inició simplemente para poder acusarle. Ahora que el Señor había hecho un milagro allí en la sinagoga, en el día de reposo, tenían todas las herramientas para poder acusarle. El versículo 14 sigue diciendo, salidos fuera los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. ¿Y para qué? Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora aquí vamos a ver rapidito en algunas cosas que se mencionan aquí en este pasaje. Primero, el Señor está diciendo, por favor, no estén aquí andando ahorita como locos diciendo que yo estoy sanando enfermos. Y es porque la razón, hermanos, Cristo no venía realmente a sanar enfermos. Ese no era el propósito de su venida. O sea, Cristo venía, hermanos míos, a cumplir la ley y a cumplir las escrituras y a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Parte de su ministerio pues era ayudar con su compasión a toda aquella gente que estaba necesitada. Así que no era, hermanos míos, el propósito de Dios estar anunciándose a él con campañas de sanidades ni mucho de eso. Pero algo interesante aquí que se menciona, hermanos míos, que el Señor estaba cumpliendo esta escritura y lo dice por esta razón. Fíjate bien en el versículo 18, la segunda parte dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pero dice, pondré mi espíritu sobre él. Así que el Señor Jesucristo había venido como un hombre, 100% hombre, pero 100% divino, es decir, 100% Dios, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora bien acá, ya que hemos visto un poquito el contexto, el Señor dice la palabra de Dios que seguía sanando, muchas multitudes venían a él, ¿verdad? Y dentro de esas multitudes, pues obviamente estaban los fariseos que ya habían, pues entre ellos mismos se habían reunido
y habían tenido en consejo matarle. Pero mire, versículo 24 dice así: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y hermanos, esto fue pues algo que los fariseos estaban pensando entre ellos mismos. ¿Ves? Quizás entre ellos mismos estaban confabulando, pero no habría públicamente, hermanos míos, un escenario donde estaba el Señor Jesús sanando. Pero ellos estaban viendo todo eso y estaban con sus corazones así bien enojados porque estaba el Señor sanando y sobre todo cuando lo hacía en el día de reposo. Y entre ellos estaban diciendo, este está haciendo todo esto en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y esto, hermanos míos, esto era una injuria, era un agravio, esto era una blasfemia. ¿Cómo es posible, hermanos míos, Dios mismo, el mismo creador del universo, que venía a morir en la cruz del Calvario, ahora está siendo juzgado? Y están los fariseos, los que supuestamente conocían la palabra de Dios, los escribas que deberían de haber conocido bien las escrituras, estaban blasfemando porque estaban juzgando al mismo Dios en carne, diciendo que él estaba haciendo todo esto en el nombre de Satanás. Qué terrible, hermanos míos. Ahora, quiero que me acompañe rapidito y voy a ir, si no puede estar con su Biblia ahí en un momentito, yo ya voy a estar allí en Marcos capítulo 3, para leer el pasaje paralelo a este que está acá en Marcos. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 3 de Marcos, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Aquí está Cristo tratando de hacerles razonar un poquito la ilógica de este pensamiento. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ve aquí la blasfemia, hermanos. Ellos estaban diciendo que Jesucristo estaba endemoniado. Y el Señor les está diciendo, mira, ¿cómo es posible que tú puedas decir esto? Estaba tratando de razonar con ellos. Si Satanás está echando afuera demonios, pues eso es como si estuviera la casa de Satanás dividida. Por eso el Señor dice acá, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, escuche bien esta expresión, es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Ahora, ¿qué más pruebas necesitaban los fariseos? ¿Qué más pruebas necesitaban aquella gente ignorante? Aquella gente que eran los escribas que supuestamente debían de conocer las escrituras. Cristo estaba cumpliendo todas aquellas profecías que se habían dicho de él en las escrituras en el Antiguo Testamento. El mismo testimonio del Padre cuando él fue bautizado, que dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, y después llegando el Espíritu Santo en forma de paloma, para reposar sobre él. El mismo testimonio del Señor Jesucristo, no podían realmente encontrar un pecado que él estuviera haciendo. Y cuando estaba siendo juzgado, estaba como en esta ocasión tratando de razonar con aquella gente. Todas las señales que él estaba haciendo, aquellos enfermos que estaban siendo sanados, aquellas personas que incluso estaban volviendo nuevamente a la vida de aquellos que habían ya fallecido. Pero sobre todo, esa voz del Espíritu Santo que estaba tratando de convencer a aquellas personas de su pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el pecado de esa blasfemia no iba a ser perdonado. Y ese pecado sigue cometiéndose hoy en día por muchas personas. ¿Sabes que el trabajo y la obra del Espíritu Santo en este mundo es precisamente tocar la puerta de los corazones de la gente?
Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Escúchame, hermano, en ese momento tenían al mismo Cristo allí, lleno del Espíritu Santo. Ahora no tenemos a Cristo con nosotros. Cristo murió, resucitó, y Él se fue al cielo y está intercediendo por nosotros allá. Pero sí, el Señor, cuando se fue, Él dejó al Espíritu Santo, que está haciendo precisamente el mismo trabajo que estaba haciendo cuando estaba Cristo mismo ahí en su ministerio terrenal. Dice que esa obra del Espíritu Santo en el mundo, es decir, con aquellos que son incrédulos, es hacerles entender que son pecadores. Dice, porque no creen en mí. Y realmente, hermanos míos, ese es el pecado por el cual la gente va a ser juzgado. Dice la palabra de Dios acá en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 16. Yo creo que es un versículo que todos conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Después dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso, hermanos míos, era lo que estaba en el corazón de estos hombres que estaban juzgando de una manera injuriosa al Señor. Ellos estaban blasfemando, hermanos, diciendo que Dios mismo estaba endemoniado. ¡Qué blasfemia! Y la razón por la cual ellos no querían, hermanos míos, aceptar ese llamado de Dios para salvación es porque sus obras eran malas. Ellos tenían la luz ahí mismo, pero amaron más las tinieblas que la luz. El versículo 36 de este mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará en él. Y esta palabra rehúsa quiere decir como que rechaza continuamente el aceptar ese perdón y ese sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso te digo que ese pecado sigue siendo cometido hoy en día constantemente por el mundo. Vimos allá en Juan 16 que el Espíritu Santo, una de sus obras en el mundo es convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Porque no creen en el Señor. De justicia, es decir, hermanos, que Cristo por su muerte pagó una justicia que puede ser imputada a todo aquel que cree. Ser justos, ser declarado justo, inocente de todo pecado. Dice el Señor que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hermano, tú puedes tener esa justicia de Dios en tu vida y ser declarado justo por Él, por el perdón que Él está ofreciendo. Y también de convencer no solamente de pecado, de justicia, pero también de juicio. Yo creo que tú conoces, querido hermano que me escuchas, y si tú quizás no eres cristiano, quiero compartirte este versículo que está acá en Romanos capítulo 3, en el versículo 10, dice la palabra de Dios así. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Más adelante el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes que el pecado es lo que está apartando a la gente del cielo y de su gloria? Sobre todo el pecado de no aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Y el Espíritu Santo está tocando el corazón de aquellas personas. Y les está diciendo, eres un pecador, arrepiéntete, abre tu corazón. Mira que el Señor quiere darte una vida eterna. Mira que hay un juicio por venir.
La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando aquella gente rehúsa creer en el Señor y rechaza esa voz del Espíritu Santo, ¿te acuerdas cuando tú fuiste salvo? Si acaso tú eres cristiano, el Espíritu Santo hacía que hasta las piernas te temblaran, quizás el corazón empezaba a palpitar, sentías un poquito de temor y sabías que tenías que proceder, aceptar a Cristo en tu corazón, hasta que te rendiste y dijiste, sí Señor, necesito ser salvo, perdóname. Y después hubo un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entró a tu corazón, ya lo está haciendo, hermanos, esa obra transformadora. El Espíritu Santo fue quien hizo que crease en ti unos genes nuevos. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos precisamente acerca de eso, que cuando el Señor entra en nuestro corazón somos nacidos de nuevo y a través del Espíritu Santo se hizo esa obra de regeneración, unos genes nuevos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Mucha gente todavía sigue rechazando. Yo nunca me voy a olvidar. Recién yo estaba cristiano, ganando almas, testificando, como quieras llamarle. Andaba con un montón de folletos, así como los que nosotros tenemos en la iglesia para repartir. Y estaba yo ahí y le di a un muchacho que estaba esperando el camión. Quería hablar con él y dije, mientras pues espera el camión, quizás puedo hablarle de Cristo. Y llegué yo ahí con un folleto y le dije, ¿te puedo regalar un folleto? Mira, este es un folleto que habla acerca de la vida eterna. Cristo murió por ti y Él quiere darte vida eterna. ¿Tienes un minuto para explicarte un poquito más de esto? Y él agarró el folleto, me lo aventó en la cara y me dijo, lárgate de aquí y métete ese folleto por allá por donde tú ya te imaginarás. Y empezó a echarme un montón de maldiciones. Ahora yo me sentí un poquito triste, sí, te voy a ser honesto. Pero más me dio mucha tristeza por este hombre, porque yo me acordé precisamente acerca de este versículo. Este hombre estaba rechazando al Espíritu Santo, no a mí. ¿Qué va? ¿Yo quién soy? Un ser humano, triste, pecador, salvo por su gracia. Pero el Señor está trabajando junto con aquella persona que está yendo a compartir. Y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de tratar de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no sé qué habrá pasado con este hombre. Quizás más adelante el Señor le dio otra oportunidad. Y a lo mejor espero que sí. Este hombre haya realmente reconocido su pecado y aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sabes por qué? Porque la bondad del Señor es tan grande. El Señor le da una y otra oportunidad. Por ahí decimos coloquialmente, mientras hay vida, hay esperanza. Pero va a llegar un día de que esa vida se va a terminar. Y si acaso tú me estás escuchando, escúchame bien, y tú eres una de esas personas que están todavía dudando si aceptar el cristianismo o no, déjame te pregunto, ¿qué más pruebas tú quieres del cristianismo? Mira la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo puedes negar que Dios es real? ¿Cómo puedes tú aferrarte a algunas ideas sin importarte la verdad que está escrita aquí, que tú eres un pecador y que por tu pecado tú tienes que ir a una condenación, pero que Cristo en su amor vino a morir por ti en la cruz del Calvario y Él te quiere dar vida eterna si tan solo tú abres tu corazón y lo recibes? Y en este momento, si tú estás escuchando a ese Espíritu Santo que te está diciendo, abre tu corazón, no lo rechaces, porque eso es una blasfemia que Dios no va a perdonar nunca, nunca. Quizás el Señor te dé una oportunidad más, pero quizás no. Quizás puede ser hoy el día que tú vas a morir y entonces será demasiado tarde. Dice la palabra de Dios así. El Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza. Yo sé que este versículo habla de la segunda venida de Cristo, que por cierto, hermanos míos, está por llegar el Señor otra vez. Pero quizás la muerte te sorprenda antes. Y el Señor dice aquí que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No rechaces esa voz del Espíritu Santo. Deja que entre en tu corazón y que haga esa obra transformadora, como lo ha hecho en muchos de nosotros que estamos aquí en la iglesia. Yo soy, junto con muchos otros de mis hermanos de aquí en la iglesia, testigo de que el Señor vive y que el Espíritu Santo ha hecho esa obra transformadora en mí y todavía está trabajando en ello.
Acepta a Cristo como tu Salvador hoy. El pecado del Espíritu Santo no es el rechazo involuntario o por ignorancia más bien del Señor, sino por el contrario, es el rechazo voluntario de Dios, de su verdad y del Evangelio. Y eso no puede ser perdonado. Eres un reo de muerte. Acepta a Cristo como tu Salvador hoy, antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar, Señor y mi Dios, queremos darte gracias, Señor, por haber venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre mío, hace tiempo atrás, tú nos hablaste, Señor, a través de un mensaje, una predicación, o quizás alguna persona que nos invitó a la iglesia, o quizás alguna persona que nos habló de Cristo. Inclinamos nuestra cabeza y de todo corazón te pedimos perdón. Pedimos, Señor, que también entraras a nuestra vida, que nos salvaras de la condenación y nos llevaras al cielo cuando nosotros moramos. Señor, y a través de eso, Señor, tú has puesto al Espíritu Santo ahora a vivir en nosotros, Señor. Y te agradecemos por todo eso. Gracias, Señor, por el cambio que has hecho y por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. Padre mío, pero quizás hay alguna persona viendo este video que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que todavía en su corazón hay esa duda si Él llegase a morir hoy, si iría a la presencia tuya, a la vida eterna o iría a una condenación. Padre mío, yo estoy seguro que en este momento el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de convencer a esa persona que tiene que abrir su corazón, arrepentirse de su pecado, pedirle a Cristo que le perdone y también, Señor, recibir ese evangelio, Señor, ese perdón, para que cuando entonces Él muera pueda tener esa vida eterna, Señor, y no ser más ya un reo de muerte. Padre mío, por favor te pido que esa persona abra su corazón y que en este momento le diga, escúchame, dile así, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, te pido que me perdones. Entra en mi corazón, dame la vida eterna, llévame al cielo cuando yo muera. Hoy quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hiciste esa oración? Déjanos saber en un comentario. Y mis hermanos, vamos a seguir compartiendo el Evangelio y que el Espíritu Santo sea quien haga su trabajo de convencer a aquella gente, como Él solamente lo puede hacer. No es nuestro trabajo convencerlos, es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es ir y presentarles el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una feliz tarde y nos vemos el día de mañana por aquí a las 7 de la tarde.